Juniperos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el gusto, van a tener ustedes, de compartir con dos profesionales desde Madrid. Una licenciada en filosofía, la otra licenciada en lingüística. Ahora voy a hablar sobre el breve currículum. Pero bueno, han elegido un tema que es de total actualidad en la sociedad que estamos viviendo: la violencia de la desesperanza. Bienvenida Trinidad y Elisa. Un gusto. Bueno, Trinidad nació en Bilbao en 1962, estudió filosofía en la Universidad de Deusto. Además de licenciada en esta materia, es diplomada en cinematografía por la Universidad de Valladolid y experta en mediación escolar por la UNED. Lleva más de 30 años impartiendo clases de filosofía en educación secundaria, en la enseñanza pública, y hace también más de 10 años que es jefa del Departamento de Filosofía del Pradolongo de Madrid. Lleva además junto a dos compañeros el proyecto de mediación escolar de que es Pradolongo Pionero. Dinamiza una tertulia literaria con los padres y la gente del barrio de Usera, que la viene realizando en el instituto desde hace 11 años. Ha sido jefa del Departamento de Organización Escolar de las Acacias y ha diseñado e impartido cursos de formación en profesorado. Hace 4 años puso en marcha la idea de compartir sus clases de filosofía con los jubilados del barrio para que sus alumnos del instituto se beneficiaran de la experiencia y sabiduría vital de los mismos. Este proyecto, General Filosofía, se interrumpió por la pandemia. Ahora nos va a contar si continúa o no. También desde hace unos años colabora activamente en algunos de los proyectos educativos del Museo Nacional de Reina Sofía y es miembro del Fórum Infancia de España. Elisa Martín Ortega, profesora de Lingüística Evolutiva y Literatura Infantil en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciada en Filología, Psicología y Ciencias Políticas. Se doctoró en Humanidades en el 2009. Sus líneas de investigación se centran en la literatura infantil, la creatividad, la locura, los estudios de género y la herencia judía en las literaturas hispánicas. Que ahí te voy a vincular con un oyente y un colega y un estudioso del judaísmo y de la psicología, Elisa, para que puedan estar juntos en un programa. Muchas gracias. Jorge Schneiderman, que es de Montevideo. Él no sabe, pero bueno, ahora se va a enterar por el programa, porque es una persona no solo que sabe mucho, es muy buena persona y además está en el mensuario judío también de la radio de Madrid. O sea, que pueden aportar los dos y hacer un intercambio muy interesante. Ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha sido profesora visitante en las universidades de Francia, Suiza, Italia e Israel. Es autora de monografías, ediciones críticas de la literatura española y más de 40 artículos y capítulos de distintos libros. También ha publicado 3 libros de poesía. Bueno, bienvenidas compañeras, y bueno, después de que nos han cambiado el horario de los países, de la pandemia, bueno, acá estamos. Bueno, el tema, como anuncié, me parece muy actual y muy interesante. Vamos a hacer un diálogo entre las tres, así que bueno, Trinidad tiene que ausentarse un poquito antes de terminar el programa porque tiene que ir a dar clase, pero bueno, vamos a hacerlo entre todas. A ver, para poder comenzar a entender algunos conceptos, ¿qué relación hay entre el poder y la violencia, según Foucault, que ustedes lo trabajan, y cada una desde los aportes que lo ha investigado y experimentado, para poder entender la audiencia, que les pueden hacer preguntas? ¿Cómo se entiende
es el poder, la violencia y cómo se manifiesta esto en la educación y en nuestra cultura. Oh. ¿Cómo ves vos la violencia en la educación? Que es donde vos trabajás. Vamos a ver, yo trabajo en un contexto bastante diferente del de Trinidad porque trabajo en la universidad. Entonces, nosotros estamos menos expuestos a violencias, sociales, ¿no? Porque normalmente los alumnos que nos llegan a la universidad, pues son alumnos que ya han hecho un determinado recorrido educativo y las violencias sociales que se pueden reflejar en educación secundaria, sobre todo en la educación obligatoria, pues nosotros no tenemos tanto contacto directo con ellas, ¿no? Sí que es verdad que como yo trabajo en la Facultad de Educación, es un tema que tratamos en relación a la formación de los que van a ser maestros, para que ellos puedan reflexionar, ¿no?, acerca de esto. Entonces, la violencia en la educación pues se da desde muchos puntos de vista, ¿no? El aspecto del que más se habla actualmente es un poco desde del acoso entre iguales, por ejemplo, ¿no? De todos estos problemas que hay de acoso escolar de unos estudiantes frente a otros que además en el contexto de la pandemia y con todos los medios tecnológicos se ha detectado que están aumentando. Están aumentando tanto a nivel presencial como a través de la tecnología. Después hay otras formas de violencia, ¿no?, que tienen que ver con la violencia social que se ejerce sobre los propios estudiantes a la hora de hacerlos entrar en un sistema educativo que tiene una serie de normas y que está creado para formar a personas que sean como adaptables a un determinado tipo de sociedad. Un determinado tipo de sociedad en el que hay múltiples violencias, ¿no? Y el sistema educativo de alguna forma funciona también, ¿no?, como ese engranaje que se supone que tiene que crear ciudadanos en el mejor de los casos, pero que muchas veces lo que hace es crear personas que se adapten al sistema y a las propias violencias del sistema. Claro, pero bueno, estoy aquí de nuevo. Vale, ya. Porque se asustó Elisa cuando vos no podías entrar. Sí, yo la primera pregunta bueno, aquí estáis viendo el cielo de Madrid porque he tenido que salir fuera al jardín porque había mala cobertura. ¿Ahora se me oye bien? Sí, perfecto. Se te escucha bien. Vale. Yo había hecho una pregunta que se asustó. Sí, Elisa, oí tu pregunta. Claro, oí bueno, a ver. tu pregunta, ¿no? Bueno, ya me imagino, ya me imagino. Que tienen en cuenta en la formación de los futuros educadores, Elisa. ¿Cómo ves vos, sí, ¿cierto?, el tema de la violencia y del poder? Hombre, yo creo que hay una forma en estos momentos de ejercer el poder completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Cuando hablamos de fuerza, cuando hablamos de poder, cuando hablamos de violencia, inmediatamente vienen a nosotros unas imágenes en las que hasta cierto punto hay como una, como una fuerza casi física que se impone. Hoy en día la violencia es una violencia silenciosa, es una violencia que consiste en sustraer la atención de los alumnos de alguna manera a través de los procesos de digitalización y de control que tienen los chicos de lo que son las nuevas tecnologías, se está ejerciendo una violencia silenciosa, una violencia hasta cierto punto aceptada por ellos mismos. Y esta violencia lo que está generando, y eso es mi tesis, lo que está generando es una profunda desesperanza en el alumnado. ¿Cómo se ejerce esta violencia? Pues vuelvo a decir, generando adictos, es decir, los profesores ya no tenemos alumnos, tenemos adictos, ¿no? Porque además el sistema lo que quiere fundamentalmente es generar adictos, ya no hay ciudadanos, ya no esa funcionalidad de la ilustración, de generar escuelas para que la clase obrera, es la gran conquista, para que la clase obrera pudiera de alguna manera llegar a la emancipación. Este ideal ilustrado en el que se inserta la escuela
ha dejado de ser tal y la escuela lo que quiere fundamentalmente ya no es formar ciudadanos, sino formar clientes. Y indudablemente, ¿qué mejor cliente que un adicto? Y el gran problema que tenemos ahora en las escuelas es que la mayor parte de nuestros alumnos tienen adicción al móvil y a todos lo que son las redes sociales y los medios de comunicación, y esto es una forma de violencia, y es una forma de violencia que la ejerce el poder económico en última instancia. Sí, a mí me gustaría decir en este sentido que además se están implementando políticas públicas cada vez más agresivas en este sentido, ¿no? En la órbita de la digitalización de la educación. Entonces se ha generado un estado de opinión en el cual parece que es algo irremediable, que en los colegios los niños tienen que entrar en contacto con dispositivos electrónicos, tablets, móviles desde los 3 años, porque eso es el futuro, porque si no se va a generar una brecha digital que es la que les va a dejar fuera del mundo. Y esto se está haciendo sin ningún tipo de sustento, o sea, no hay porque me he dedicado a buscarlo, no hay absolutamente ningún estudio en el ámbito educativo que demuestre que este tipo de enfoques mejoran el rendimiento académico en ningún sentido. Más bien, los estudios que hay demuestran lo contrario, que los procesos de aprendizaje a través de este tipo de dispositivos destruyen la capacidad de atención, la capacidad de concentración, que la comprensión y la memoria se resienten. Y es algo que se está obviando por completo precisamente porque hay una serie de intereses evidentemente económicos y de todo tipo que están detrás de estas políticas públicas. Sí, sobre todo les digo que hay un artículo en uno de los libros que publicamos en pandemia con la doctora Hilda Katz, que yo justamente pongo un caso de un chico que fue diagnosticado con Asperger y que pongo la red como trampa, como posibilidad. Es decir, cuando puede ser utilizado como una posibilidad en muchos chicos que a lo mejor la única conexión para no suicidarse, para no morirse era eso, pero no puede cubrir nunca la parte afectiva. Entonces el tema que nosotros vemos, que los chicos en este momento las redes lo usan como modelos de identificación. Y lo que dice Trinidad, como pasa por ejemplo con el grupo en Japón, Hikikomori, donde los chicos no salen de sus habitaciones. Y eso ha traído depresiones, suicidios. En este momento, lo que tú dices, Elisa, se ha comprobado cuando una madre o un padre le da a un bebé para que no lo moleste la tablet, no puede la corteza cerebral procesar la velocidad que son los dibujitos, la animación. Todo esto ha traído problemas de visión, auditivos y, como vos decís, de concentración. Los chicos buscan en Google, no leen libros. Entonces el tema, que yo coincido totalmente con las dos, es como que se va transformando en una sociedad de deficientes y psicóticos, digo yo, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Eso fomenta, digamos, el poder. Por eso mi pregunta, la relación, como dice Foucault, entre el poder y la violencia. Y vos, Trinidad, habías estado hablando en un trabajo que me mandaste de la sociedad del espectáculo, ¿no? Que habla de vos. ¿Podés explicar lo que me pareció interesante y que tiene que ver con lo que acabas de decir? Hombre, una de las cosas que yo encuentro más curiosas es que últimamente uno puede leer libros como el de Debord o como el de Anders, La obsolescencia del hombre, que son libros que se escribieron en los años 60 y que tienen una vigencia en estos momentos extraordinaria. Es decir, son libros prácticamente premonitorios, que hablan de una sociedad que ya no es una sociedad de la acción, sino una sociedad del espectáculo. Es decir, ya no hay una realización de tareas, de cuestiones, una realización personal de la vida, una serie de proyectos. Lo que hay es un constante espectáculo. Entonces, esto se ve muy bien con la irrupción de las redes sociales, pero también con todo lo que está surgiendo en torno a la imagen. Es decir, la imagen, el espectáculo, ese no ser, es el triunfo de la apariencia sobre el ser, ¿no?
sobre la autenticidad de lo que es la propia vida. La vida nos parece inauténtica y parece que la auténtica vida es esa vida que se nos enlata, se nos muestra, se nos ofrece a través del constructo de imágenes. La gente no tiene un relato propio, la gente a veces, mucha gente, hay gente que sí, obviamente, pero, por ejemplo, los chavales hablan muchísimo de series, no hablan de ellos, no hablan de la vida, no hablan de cosas que hacen con sus amigos, ¿no? Hablan de personajes de series como si fueran realmente sus amigos, como si estuvieran a su lado y como si sus problemáticas tuvieran que ver exactamente con su vida, ¿no? Hay una especie de sustitución en ese sentido de la vida real por el espectáculo de la vida, ¿no? En ese sentido, Debo tiene mucha razón. Totalmente de acuerdo, porque además frente a la ausencia de los adultos aparecen estas figuras que incluso en Fortnite hay muchos juegos que los inducen a la adicción del juego, porque tienen que comprar para tener ciertos personajes, ¿no? Y todo esto los padres te dicen, yo no entiendo, yo lo que les digo es que los acompañen, que traten de preguntar, porque los chicos no se dan cuenta y como vos bien dijiste, se van convirtiendo en adictos. Y cualquier adicción va a poner como omnipotencia al objeto que lo calma, pero que no lo satisface, ¿no? Porque vos recién dijiste es un tema que también Elisa lo debe ver en la facultad. Nosotros acá en la Argentina aumentaron las universidades de cine, las universidades, digamos, todo lo que es imagen, todo lo que es baile, o sea, y se confunde lo que es exhibición con poder mostrar los afectos. Y entonces en esa no mirada que recibe el joven de su familia y de la sociedad, porque tampoco la sociedad, los que tienen el poder los miran, los registran, creen que a través de eso son mirados, ¿no? Por eso es muy importante lo que has dicho, Trinidad. Sí, yo en este sentido, fijaos, tengo una anécdota, ¿no?, que me hizo reflexionar mucho acerca de porque yo creo que aquí el problema no es tanto que estén fascinados por series, que yo también puedo ver series y la ficción tiene un valor, ¿no? El problema es qué clase de relación se establece entre la ficción y la realidad y cómo eso está ligado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, al principio de este curso, con un grupo de estudiantes, ¿no?, pues no sé cómo me empezaron a comentar que estaban absolutamente fascinados por la serie esta coreana de los Juegos del Calamar. Exacto. Y tanto me hablaron de ella que dije, bueno, la voy a ver, ¿no? Entonces empecé a verla y de verdad que no pude pasar el segundo capítulo, pero por una cuestión de, o sea, no por el tema del que hablaba ni nada, sino porque había unas imágenes de violencia explícita, extrema, como de una cámara enfocando a una persona siendo torturada, o sea, que no sé, o sea, a mí me resultó verdaderamente casi insoportable la visión de esas imágenes, ¿no? Y luego fui a clase y les pregunté, a ver, por favor, explicadme por qué os gusta esto y cómo lo veis, sobre todo, ¿no? Porque me resultaba como un poco impactante, ¿no? Y entonces la respuesta que ellos me dieron es que no les afectaba lo más mínimo porque lo veían como completamente irreal. Y que esas imágenes que estaban viendo ahí, pues que eran como si fuera una cosa irreal, que no les producía ninguna empatía con el personaje en concreto que estaba ahí apareciendo, siendo torturado, o sea, había una carga de sadismo brutal, ¿no?, en todo aquello. Entonces, no sé, o sea, me hizo pensar un poco pero mira, cómo se procesan esas imágenes también, ¿no? Pero mira lo que decís, Elisa. La serie muestra que para poder triunfar hay que matar. Ese es el objetivo. Entonces tus alumnos te dicen que no les afectaban porque era irreal. Fíjate hasta dónde nosotros tenemos la penetración que dice Trinidad, que en su momento fue con Disney World, ¿no? A través de acá hubo un libro que en la época del proceso militar lo tuvimos que quemar, que era Cómo leer al Pato Donald. O sea, cómo a través de Caperucita Roja, de los cuentos tradicionales, cómo nos iban metiendo quién era el malo y quién era el bueno. Fíjate que lo que tú dices, que ellos es como que eso es irreal. No se van dando cuenta cómo van siendo incorporados, que para poder ganar y poder ser el que sobrevive, hay que matar al otro, ¿no? Muy importante. Sí, sobre todo me parece muy importante lo que acabas de decir, Susana, y también lo que acabas de decir, Elisa.
Es decir, la lógica de la supervivencia, que ha sido una lógica inherente al ser humano, esa lógica de la supervivencia que habíamos de alguna manera conseguido orientar a través de la cultura, de repente, no de repente, sino progresivamente, está yendo hacia una, de nuevo, deificación de la violencia. Yo no sé si esto siempre ha sido así y hemos tenido un periodo en el que pensamos que esto ya no era así, que puede ser también, pero lo que está claro es que en estos momentos lo que hay es una especie, ¿cómo lo diría yo?, de falta de pudor. Es decir, ya no nos importa admitir que nos gusta la violencia, que disfrutamos, que nos produce un goce y que, bueno, este goce está ahí y es un goce para el consumo. Es decir, siempre se ha consumido violencia, la violencia con la sexualidad y la sexualidad convertida también en violencia tiene mucho que ver con esto, pero a mí lo que me preocupa de todo esto es esa sensación de casi de falta de pudor, que también lleva a la impunidad hasta cierto punto, ¿no? Es decir, no pasa nada, pues... Es muy era como interesante. a mí me sonaba, ¿no?, como que era una pornografía de la violencia en realidad, ¿no? Es una pornografía de la violencia, de hecho. Porque en todas las parece. películas, no sé quién era que decía que el cine se había inventado para ver matar y ver besar, ¿no? Algo así. Vale, entonces yo en el cine toda la vida, ¿no? Ha habido asesinatos, ha habido escenas de amor, de sexo, pero es distinto si uno eso lo... Claro, eso se puede mostrar de muchas maneras. Claro, pero fíjate que las tú lo dos... sabrás mejor, ¿no? Pero la manera de mostrar eso puede ser muy diversa y no tiene por qué ir a ese extremo de poner una cámara fija con una persona sufriendo agresión. Pero Elisa, fíjense que las dos hacen una diferenciación que me parece que es muy importante para la audiencia. Una cosa es la sobrevivencia que fue a lo largo de la vida, como las especies. Pero el otro tema es el goce perverso, que es lo que dice Trinidad y lo que vos acabás de decir, Elisa. Es decir, es el goce con el sufrimiento del otro, que es distinto. Es decir, porque en esto hay mucha perversión. Por eso vos utilizaste la palabra de morbosidad, la palabra del goce, pero si yo mato al otro, porque hay distintos tipos de violencia. Una de las peores es justamente el silencio, la indiferencia y cómo se hace enmascarado. Pero el tema es que los que tienen el poder lo gozan eso. Eso es lo que ha pasado en la pandemia. Entonces ahora tenemos África que tiene un 2% de vacunados y otros que tienen todos vacunados y otros que no se vacunan. A ver, ¿cómo controlo yo en poco tiempo a toda la humanidad? Entonces, el tema es que esto a veces no se puede hablar porque a la gente le asusta, pero es la realidad. Es así. Por eso cuando vos decís Trinidad, o sea, ¿cómo todo esto, la sociedad y el consumo, cómo se relaciona esto con la educación? ¿Y cuál sería el ideal humano? Porque vos dijiste, ¿cuál es el ideal? ¿Cambiamos o esto siempre estuvo? ¿No? ¿Cómo sería? Yo creo que la sociedad fundamentalmente camina hacia un universo en el que la educación es un objeto de consumo y el ser humano es el objeto de consumo por sí mismo. Es decir, en estos momentos yo creo que el ideal humano es el ideal del humano que consume, que entra en el supermercado y arrasa con lo que puede. Que además, por otro lado, lo que los padres muchas veces quieren es que los hijos sean alguien en la vida y ese ser alguien consiste básicamente en ser alguien que gana dinero y si gana mucho dinero, esta es la medida del éxito. Y la medida del éxito, si es el dinero, es porque el dinero nos permite consumo y porque el objetivo final de la existencia es consumir. Entonces, claro, esto genera también una frustración enorme en aquellos que no pueden acceder a este ideal de consumo, ¿no? Y esta frustración, por otro lado, esta frustración se está, conteniendo, entre otras cosas, a base de este espectáculo constante que se está también otorgando, ¿no? Entonces,
es muy problemático, es una situación realmente difícil y problemática. Estamos tal vez cambiando de paradigma, ¿no? Y esto es, bueno, pues algo en lo que creo que por lo menos hay que pensar. Yo voy a tener que abandonaros pronto, pero verdaderamente creo que vale la pena pensar sobre este tipo de cuestiones y este tipo de cosas porque tienen muchísimo calado. Es decir, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? Pues una sociedad de consumidores en que yo veo cada vez más a menudo padres y madres por la calle en la que los niños les piden cosas y les chantajean con cosas y que el afecto se ha convertido en una especie de intercambio, de capacidad de intercambio de dar y recibir cosas, ¿no? Entonces, esto está tan alejado, por otro lado, de lo que nosotros en nuestro ideal decimos que deberían ser los afectos o que debería ser la escuela o que debería ser la sociedad o que debería ser el ser humano, que efectivamente hay un libro de Anders, que es el marido de Hannah Arendt, que se llama La obsolescencia del hombre, es decir, hay una obsolescencia realmente de la humanidad, de lo humano, ¿no? Es decir, la idea de la humanidad que nos ha mantenido después de la Ilustración ha caducado, está en vías de caducar. Yo creo que hay que repensar un montón de cosas y el problema también es que como el tiempo se ha convertido en un espacio de consumo, no tenemos tiempo para pensar. Estamos todo el tiempo. El tiempo es faltante siempre, es algo que falta, es algo que hay que alcanzar, es algo que uno quiere tener y no puede tener, cada vez tenemos menos tiempo, es decir, el tiempo también se ha convertido en un espacio de consumo, ¿no? Entonces, hay que detenerse tal vez y hay que reflexionar en serio sobre todas estas cosas, ¿no? Porque efectivamente esta humanidad global que yo pienso que la pandemia ha demostrado, como muy bien dices tú, que ni es humanidad ni es global, es decir, hay un universo de pobres y un universo de ricos, incluso para la enfermedad, para la vacunación, para absolutamente todo. Pero también es cierto, y lo estamos viendo, que los ricos van a tener que contar con los pobres porque son humanos, tienen cuerpos, ¿no? Esto también es otra cosa que se escamotea constantemente. Tiene cuerpos y los virus se transmiten a través de los cuerpos. Es decir, lo que no se pueden controlar tal vez sean los cuerpos. Yo creo que este también es un pensamiento que puede ser realmente revelador si nos detenemos a profundizar en él. Y le dejo con todo esto a Elisa y la dejo para el próximo año vas a organizarte como para sí. estar más tiempo en el programa, porque es un placer, digamos, escucharte y los aportes, que realmente, digamos, el poder tener el tiempo, ¿a qué tiempo nos referimos? ¿no? Claro, esa es la cuestión. Exactamente, porque el tiempo para poder pensar no quieren que pensemos. Ese es el tema. Claro. Por eso también fue atacado tanto el psicoanálisis, porque siempre dicen, bueno, siempre vuelven sobre el pasado. No, es ese espacio para poder reflexionar, porque las consecuencias las vemos, cada vez hay más depresiones, más suicidios, más adicciones. Entonces, indudablemente esto no ha servido, ¿no? Bueno, vete a dar la clase. Te comprometemos para marzo del año próximo. Pues muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Quiero mandar a toda Argentina, desde aquí, desde el Instituto Prado Longo en Madrid, un saludo y un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues a ver si efectivamente cuando podamos volvemos otra vez a charlar un ratito. Elisa, a Elisa bueno. la veo pronto, así que un abrazo muy fuerte, ¿vale? Bueno, un abrazo, ahí te dejo. Gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, siguiendo un poco con lo que dejó un poco para pensar Trinidad, digamos, este tema del tiempo, ¿no? Cómo de alguna manera está tan desdibujado y donde no sabemos muchas veces en las patologías más graves hay trastornos del tiempo y del espacio. Todo lo que es psicosomático trae sus trastornos. ¿Cómo ves vos, digamos, en lo que vos estás trabajando, cuáles son los problemas que más ves
y cómo te sentís vos como docente también, porque vos decías esto, que trabajaste con tus alumnos sobre esta serie, y ellos como que no estaban afectados por lo que a vos te afectó. Me sorprendió mucho la divergencia de impresión que había tenido yo y hablando con otras personas y la que tuvieron ellos, ¿no? Pero bueno, yo lo que intento trabajar con mis estudiantes es algo que, bueno, también está al hilo de lo que ha dicho Trinidad, ¿no? Y que creo que es algo muy revelador igualmente, ¿no? De cómo está mutando la educación y esta sociedad y en qué queremos convertir a los estudiantes, ¿no? Y que es un poco lo que tiene que ver con el acceso a la cultura en el sentido más general del término, que yo creo que es una cosa que está cada vez más amenazada. O sea, en una visión más tradicional, bueno, pues la escuela tenía también esa función, ¿no? De otorgar una cierta capacidad de acceso a la cultura en términos generales. Y no es en vano que las materias humanísticas, que tienen que ver con todo tipo de manifestaciones culturales, artísticas, han ido perdiendo peso de forma muy exagerada en los planes de estudios desde hace ya décadas y ahora cada vez más, ¿vale? Entonces, ¿cómo transmitir a los estudiantes esta importancia? A mí me preocupa muchísimo y trabajo también sobre este tema, ¿no? Toda una especie de inflación que se está produciendo, por lo menos en España y supongo que también en Argentina, ¿no? De supuesta necesidad de educar emocionalmente en las escuelas, ¿no? Y con qué concepto de lo que son las emociones. Entonces, a mí lo que me resulta como muy revelador de todo esto es que la emoción históricamente ha sido algo que estaba muy ligado al ámbito de la cultura. La emoción se transmitía y se podía estudiar y se podía ver a través de la literatura, a través de la música, a través del arte. De la creación. De la creación, ¿no? De la creatividad. Arte. Y es donde estaba como el acervo emocional del ser humano, en las manifestaciones culturales, ¿no? Y donde había que ir a buscarlo. Y esto se ha desligado por completo de ahí, ¿vale? Que es algo que nos genera mucho estupor a los que nos dedicamos a las humanidades. Y ahora resulta que es como una ciencia sacada de la psicología, la neurociencia, pero basada en unos preceptos absolutamente biologicistas que catalogan las emociones, que las clasifican, que desligan el conocimiento acerca de las emociones, un conocimiento cognitivo, lo desligan completamente de lo que cada uno siente. O sea, el aspecto subjetivo está completamente apartado. Hay cuentos para enseñar a los niños las emociones, que son cuentos que no emocionan. O sea, no es que sea un cuento que da miedo, sino que es un cuento que explica lo que es el miedo sin dar miedo. Entonces, toda esa dimensión subjetiva de la vivencia está cada vez más apartada. Y vemos cómo en planes educativos se está planteando quitar horas de literatura, de filosofía, para hacer una especie como de entrenamientos cognitivos de las emociones. Esa gran máxima de la filosofía socrática de conócete a ti mismo se está convirtiendo en un libro de autoayuda. Sí, a mí me parece... muchísimo. A mí me parece terrible. El otro día una colega que vos la conocés, que están también en el foro, ¿no? Patricia Morandini, Alicia Montserrat, que son de Madrid y son argentinas, que hace muchos años que están allá, nos mandaron un manual sobre cómo instruir la sexualidad, que se está dando en 11 municipios que son de terror, ¿no? Es decir, donde lo que vos decís es cómo cosificar la emoción, que eso no es una emoción, porque justamente lo que nosotros vemos, cómo cada vez más se disocia la emoción de la acción. Cuando una persona está estresada, está tensionada, la forma de defenderse es justamente evitar eso que la pone mal, que lo angustia, lo descarga en el cuerpo, por ejemplo, o se desconecta o conecta. Y todas estas cosas colaboran más a eso. Por eso yo dije hace un rato que vamos camino a una sociedad de psicóticos y deficientes, es decir, donde no se ayuda a asociar, a ligar. Nosotros sabemos con conocimiento científico que justamente cuando la persona no puede poner en palabras lo que le pasa, se enferma más. Entonces, fíjate que lo que tú dices, ¿no? Como que les están dando, como si fuera un manual de las emociones. Totalmente. ¿No? Como para cosificar más, es terrible. Yo creo que, digamos, acá la semana pasada... está sustituyendo a lo que era previamente, bueno, que se pensaba que eso, que las emociones
los griegos ya decían, ¿no?, que aquello que más emocionaba al alma humana era la música, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto se está desvirtuando y entonces ahora hay que ser como un experto en tus propias emociones, siguiendo una serie de pautas, y eso además te está prometiendo ese éxito en la vida del que hablaba Trinidad, porque lo que plantean no es que uno aprenda sus emociones o la empatía para vivir mejor en sociedad. Es que uno tiene que aprender eso para tener éxito, porque así tú casi como que vas a poder manipular mejor y vas a poder manejar, gestionar. Es todo un vocabulario además completamente nuevo, ¿no?, en relación a estas cosas, que lo invade todo. Después la persona, cuando se da cuenta, como cuando toma un medicamento, viste que para dormir, para estar mejor, siempre hay una medicación, ¿no? En los programas televisivos acá tenemos de 8 propagandas, 7 son de medicamentos. Entonces la persona se acostumbra, digamos, a poder calmarse, como cualquier adicto. Eso no da una satisfacción plena. Por eso las frustraciones después son muy grandes y las crisis emocionales son más graves, ¿no? Ahora, creo que a tu pregunta, ¿cómo hacer con todo esto? Bueno, yo creo... Sí, bueno, perdón. No, yo sostengo la idea de que el antídoto a todo esto es la cultura. O sea, que tenemos que poder transmitir esta idea y tenemos que defender el lugar de la cultura en la educación y en la sociedad, porque es verdaderamente lo que nos va a dar una apertura de mente, que nos vaya a permitir pensar, que nos vaya a salvar esa capacidad reflexiva que estamos perdiendo y que se está perdiendo mucho también en relación a toda esta cuestión de las emociones, que es que todo está unido. O sea, yo ahora recuerdo una frase de Virginia Woolf, que no me acuerdo exactamente cómo era, pero que decía algo así como que la memoria existe porque en el momento preciso presente nunca sabemos lo que sentimos. ¿Vale? O sea, esa necesidad de reelaborar las emociones, como dicen, o los sentimientos, ¿no? De hacerlas nuestras, de ponerlas en palabras, de expresarlas a través de diferentes manifestaciones, de identificarte de un día que estás en un determinado estado emocional y cómo eso, a través de eso, de una música, de una obra artística, de una palabra, ¿no?, puede tomar forma. O sea, es esa la capacidad que tenemos que tener. Y a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes, se les está sustrayendo la formación que necesitan para poder acercarse más a esto, ¿no? A través de toda esta cuestión de las tecnologías, de la digitalización, pero también a través de una, por ejemplo, pues una actividad como más reflexiva, ¿no?, como puede ser la lectura, que tiene cada vez menos lugar en los programas de estudios, el estudio de la literatura, de las artes, ¿no? Todo esto que está decayendo, en el fondo, es algo que les estamos robando a las nuevas generaciones, les estamos quitando la oportunidad de que ellos puedan elaborar lo que les pase y puedan vivir sus vidas de una forma más plena. Claro, ahora, ¿cómo harías vos o cómo haces, ¿no? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la serie, donde vos preguntaste qué sintieron ellos. Entonces, ¿cómo harías vos o cómo haces se me ocurrió ahora este ejemplo, para que ellos comiencen a transitar ese camino diferente al que se le da solamente con la serie de consumo? ¿Cómo lo harías? Bueno, a ver, yo he de decir que dentro de las series de consumo no todo es malo. O sea, a veces a mí también hay series que me gustan y no me parece que sea algo negativo necesariamente de poder disfrutar de estas series. El problema es cuando se convierte en lo único que uno hace, ¿vale? Y que hay estudiantes que a lo mejor te confiesan que no pueden aguantar un largometraje porque se cansan y no pueden sostener la atención durante la hora y media o 2 horas que dura un largometraje. Ya ni pensemos en leer un libro. Entonces yo creo que aquí el problema no es tanto la serie en sí, que las hay buenas, malas y regulares como todo, ¿no?, sino la manera en que eso se consume y cómo se convierte en prácticamente el único objeto cultural al que se tiene acceso, ¿no? Yo sobre todo lo que intento con mis estudiantes que van a ser maestros de infantil y de primaria es que ellos comprendan la importancia que tiene, pues en mi caso, la literatura, la lectura, en el desarrollo de los niños, ¿no? Y que lo
que lo vean, porque hay una tendencia muy grande a vincular esto a valores y a objetivos concretos, ¿no? O sea, decir, pues la literatura es un cuento que sirve para las emociones o que sirve para enseñar al niño que no tiene que hacer tal o cual cosa, ¿no? Siempre con unas funciones como muy didácticas, muy de valores. Entonces yo les trato que, bueno, también de que entiendan un poco cuál es la función del juego en la infancia, ¿no? Ese comportamiento que se vuelve sobre sí mismo y que no tiene una meta. Y meterles en la cabeza, ¿no? Que los seres humanos, para nuestro desarrollo y para nuestra vida, necesitamos hacer muchas cosas que no tienen una meta específica, ¿no? Sino que tenemos que poder disfrutar de esos procesos creativos. Bueno, yo estoy de acuerdo. El tema que preguntan muchos de ustedes, ¿cómo lo hacemos? Es decir, yo le puedo explicar todo eso, pero no le queda. La única manera, te doy mi opinión, es en forma que se experimente. Es decir, si los chicos trajeron la serie, yo no voy a hablar mal de la serie. No, yo no hablo mal de la serie. No, lo que quiero decir, escucharles mucho también, tratar de entender. ¿Cómo mostrarles a partir de lo que ellos traen, en este caso la serie, de dónde surge esa serie? ¿Dónde queda el país que se hizo? ¿Cómo es? ¿Qué diferencia tiene con otras series? O sea, a partir del material que ellos traen, ¿cómo yo los tengo que ir llevando? Para que puedan disfrutar y darse cuenta que pueden aprender otras cosas, además de la serie, solamente como cosa, sino cómo eso está vinculado con otras experiencias que puedan sentir, desde imágenes, contexto, geografía, historia, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que en eso tiene que estar más formado el docente, no con una cosa como nosotros también, partir de lo que yo le quiero dar, sino de lo que ellos traen y cómo manejarlos nosotros para que tengan una experiencia placentera. Vos tenés buena relación con tus alumnos y decís, yo les tengo que poner en la cabeza, bueno, la forma como hago, partiendo de lo que ellos traen, no de lo que yo quiero. Yo tengo que tener claro hacia dónde voy, como tienen los que ponen la sociedad de consumo. Pero el tema es que el adolescente, el joven o los jubilados donde Trinidad filosofía, se sientan partícipes, se sientan con una experiencia placentera. Entonces van a querer. Pero si yo empiezo por decirle esto no me van a seguir. Es así. Yo no puedo renunciar a la tecnología, pero sí partir de lo que ellos traen y cómo manejarlo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí la forma, al menos la que yo utilizo, ¿no? Creo que es un poco el diálogo y la reflexión. O sea, es necesario escuchar, darles voz. Ahí yo sí que, por ejemplo, a nivel de la tecnología, intento dejarla fuera en el sentido de generar un espacio en el que podamos hablar, en el que podamos escucharnos y en el que podamos reflexionar, ¿vale? Que al final es la clave de todo, ¿no? Darnos ese tiempo que decimos que no tenemos, ¿vale? Darnos ese tiempo para pensar y para escuchar también lo que tienen que decir los demás. Y creo que una clase, a pesar de todos los problemas que se puedan nombrar, ¿no? Pero una clase es un espacio privilegiado para poder hacer eso. Al final, durante la pandemia, con la enseñanza online, sufrimos mucho, creo que sufrimos mucho todos. Los estudiantes han agradecido muchísimo poder volver a las clases presenciales, ¿no? Y realmente te das cuenta que una aula es... ¿Ya volvieron? Sí, hemos vuelto ya en presencial, sí. Y los estudiantes han estado muy, muy contentos de poder volver. Creo que ellos también se han dado cuenta, ¿no? de un poco de la falta que les hacía. Y creo que todos hemos visto, ¿no? Que al final un aula pues es un tiempo y un espacio. Es decir, yo tengo un tiempo de 1 hora todos los martes y los jueves con este grupo de personas que nos reunimos en este lugar, ¿no? Y realmente lo que haces ahí dentro, lo que tú consigues se genera ahí dentro, bueno, pues pienso que es una posibilidad que los profesores seguimos teniendo, ¿vale? Hay una libertad dentro del aula, hay una libertad que tú puedes generar, hay un espacio de reflexión y de diálogo que tú puedes generar y en medio de todo este mundo de sobreinformación tú puedes ahí crear un vacío, puedes decir apagad los móviles y vamos a escucharnos, ¿no? ¿Y cómo es? Yo desde ahí trabajo, ¿no? Desde la convicción de que sea poco, bueno, pero ese espacio yo lo puedo crear.
Y por ejemplo, con respecto a los programas que ustedes manejan en la universidad, Sí. ¿les permiten tener la libertad de diseñar dentro del aula, digamos, con los Sí, a ver, yo alumnos? donde trabajo sí, la verdad no puedo quejarme. O sea, tenemos un programa general de la asignatura con los temas que hay que tratar, pero luego el enfoque que tú le des a eso, los libros que les mandes leer, la manera que tengas de enseñar es totalmente libre. No he sentido jamás ningún tipo de presión de ninguna clase. Y además, bueno, los diferentes profesores pues hacemos cosas distintas, ¿no? O sea, al final creo que esto también es importante, ¿no? O sea, que es importante el trabajo en grupo entre los profesores, pero también es importante poder respetar que cada profesor en su aula tenga su propia manera de hacer las cosas, ¿no? ¿Y cuáles serían para vos, porque ya vamos terminando el programa, y como le dije a Trinidad, bueno, estará a lo mejor individualmente cada una, porque cada una tiene mucho para aportarnos y aprender de ustedes también, intercambiar. ¿Cuáles serían un poco para vos algún mensaje a la población, a los jóvenes? ¿Qué quisieras decirles? ¿Qué te parece a vos como docente, como filósofa, como todo lo que sos, especialista en la Bueno, palabra? Porque filósofa no soy aparte, yo, esa era Trinidad. Elisa escribe también, así que en algún otro programa nos vas a mostrar también las poesías, en fin, otras cosas que haces. A ver, mire, yo la primera cosa que les diría a los jóvenes, siendo sincera y desde mi lugar de profesora, ¿no? Es que durante todo ese tiempo que no tuvimos clase, creo que les echamos muchísimo de menos. Fue realmente bueno, no sé, una pérdida muy, muy importante en nuestras vidas. Y yo recuerdo este año, cuando empezamos otra vez la universidad presencial, ¿no? Que me encontré con un estudiante de años pasados, ¿no? Y me preguntó qué tal, pues cómo estás, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Le dije, bien, pues bien, contenta de haber vuelto aquí, ¿no? Y me dijo ella, sí. Dice, nosotros también. Y es que lo del año pasado fue muy duro. Dice, pero ahora que hemos vuelto nos hemos dado cuenta de que no fue solo duro para nosotros, sino que fue muy duro también para los profesores. Eso me lo dijo ella, ¿no? Y me pareció muy, muy bonita, ¿no? Esa manera de recoger, ¿no? Ella me contaba que se habían sentido tan aislados, tan solos, tan perdidos, que pensaban que lo que les estaba pasando solo a ellos, ¿no? Y que luego, cuando habían regresado, se habían dado cuenta de que nosotros, los profesores, también habíamos tenido esa vivencia de aislamiento, de pérdida, de pérdida de referentes, ¿no? Entonces, es como que no sé, en ese echarnos de menos también nos hemos encontrado, ¿no? Y mi experiencia, por lo menos este curso, está siendo muy satisfactoria. O sea, yo estoy encontrando estudiantes que tienen bueno, no sé, una actitud, ¿no? Un deseo de estar allí, de hacer las cosas distinto y creo que hemos podido percibir, ¿no? Que es de eso de que hablabas de Trinidad también, ¿no? Esa ausencia del cuerpo, ese no poder vernos, ese no poder encontrarnos, ¿no? Nos ha faltado mucho a todos, ¿vale? Y creo que a los profesores, bueno, no voy a hablar el nombre de todos los profesores, pero por lo menos de algunos también. O sea, creo que los chicos han sufrido mucho porque además tienen una edad en la que la restricción de contactos sociales es terrible, ¿no? Pero que también han podido ver en nosotros que no eran los únicos que lo habían pasado mal. Y eso ha sido... Pero fíjate que haces mucho hincapié que a partir de lo que te comentó la alumna, es como que te sentiste bien de que había un nosotros, que nunca es de uno solo. Sí, y sí. Siempre digo, yo no puedo hacer nada si el otro que está enfrente mío y al lado mío no me ayuda. Es decir, es un encuentro. Y en una clase es lo mismo. Si no están los alumnos, el docente no tiene sentido. Claro, no, es que Si no está el dejamos de existir como profesionales. Yo me sentía como que no sabía cuál era mi lugar en el mundo. No, y además de repente el docente tuvo que empezar a manejarse con tecnología que muchos no sabían, y bueno, de repente encontrarse solamente con las cámaras apagadas. En fin, fue muy doloroso, muy estresante, pero creo que me parece importante para terminar el programa, y te agradezco muchísimo y te comprometo, como le dije a Trinidad también, que busquen el horario, porque con
tanto con Trinidad como con Elisa, nos lleva mucho tiempo a programar los horarios y los tiempos porque están sumamente ocupadas. Y creo que lo que dijiste, que me parece muy importante, que es el encuentro con el otro. Esto también pasa en el programa. Los últimos programas la gente establece un diálogo porque es muy importante en nosotros. No siempre cuando a veces uno escucha, bueno, no me aprende, no me estudia, no puedo, no. Nosotros juntos podemos hacer más, ¿no? El tema es que tratan de que no estemos juntos, ¿no? Que no estemos en nosotros. Así que muchísimas gracias, Elisa. Gracias bueno, a ti, Susana. No, y te comprometo para el año próximo, ¿de acuerdo? Muchas Y gracias. vas a mostrar algo de tus publicaciones. Un saludo a Argentina también y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Yo los invito para el próximo jueves 16 para escuchar Borges y el tiempo con la licenciada Alicia Ardila, Juegos Literarios. El Borges y el tiempo en sus diferentes cuentos. Bueno, los espero para la próxima y muchísimas gracias nuevamente, Elisa, por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. En la propuesta radio estamos vestidos de primavera.